Hola a todos, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al grupo del GILOC que en estas cuartas jornadas me hayan invitado para poder compartir con todos ustedes. El tema que hemos preparado para el día de hoy lleva por nombre de la personalidad al ser. ¿Por qué de la personalidad al ser? Porque es un tema que más que biológico es más hacia la parte espiritual del ser humano. La espiritualidad, bien entendida, incluye necesariamente un proceso de autotransformación consciente. La autotransformación es el cambio del nivel de conciencia desde el estado de humano corriente, con turbulencias internas e instintivas propias de la conciencia que siempre está enfocada en el cuerpo, a un estado de humano consciente desde la paz interior y la rectitud hacia el exterior, propio de la conciencia siempre enfocada en el alma. En este proceso tomamos conciencia de todas nuestras sombras, es decir, en términos junguianos, y la iluminación con la luz del alma. Quisiera detenerme un poco en cuáles son las connotaciones o las lecturas que se le puede hacer al ser. Y en primer lugar, el ser siempre ha sido utilizado como verbo. Pero es cierto también que el ser fue utilizado en 1600 por Shakespeare en su novela Hamlet, donde ya participaba una idea de ser o no ser. También por Sócrates en los años 400 y 390 a.C. Él decía que el hombre es su alma, dado que ésta es lo que la distingue de cualquier cosa. El alma es la razón responsable tanto de nuestra actividad pensante como moral. Platón, en el 385 a.C., nos planteaba que el ser es propiamente idea, siendo esta inmaterial, absoluta, perfecta, eterna e inmutable. Aristóteles, en el 334 a.C., ya nos comentaba que el ser como sustancia compuesta de materia y forma, las cuales están unidas inseparablemente. Yehuda Rico, que actualmente vive, nos compartía que el ser se encuentra compuesto por lo que en su tradición comprende la multidimensionalidad, siendo el ser compuesto por 5 planos en esta existencia: el físico, el emocional, psicológico, social y el compuesto de todos, al que llamó espiritual. El doctor Jorge Carvajal, quien es el padre de la sintergética, nos lleva a mirar el ser como ese habitante interior que cada uno de nosotros tenemos en nuestra conciencia. Con respecto a la personalidad, quiero que veamos diferentes autores y sus perspectivas.
En primer lugar, tenemos a Sigmund Freud en el 1923, que nos decía que la construcción de la personalidad es el resultado de la forma que emplea cada persona para lidiar con sus conflictos internos y las demandas del exterior. Carl Jung nos comentaba: las personas encontramos nuestra personalidad cuando dejamos de lado nuestra careta o máscara y cuando logramos reconocer que todos tenemos un lado oscuro, pero que somos mucho más que eso. Entonces, al poder afrontar todo esto, encontramos nuestra verdadera personalidad. Alfred Adler ya nos decía que la personalidad se desarrolla del esfuerzo del individuo por superar debilidades físicas, un esfuerzo que él llamó para el momento compensación. Erich Fromm decía que la personalidad humana es difícil de cambiar. Bastaría solo que fuéramos un poco más conscientes de nuestras tendencias y actitudes para comprometernos con el cambio. Bien, todas estas perspectivas, tanto del ser como de la personalidad, es para tener una amplitud de todos los códigos de lectura que tenemos de ellas dos. Y ahora vamos a adentrarnos en la personalidad. La personalidad tiene dos elementos esenciales. Esos dos elementos esenciales son el temperamento y el carácter. Cuando hablamos del temperamento, nos referimos a todo aquello que es un sustrato genético, es todo aquello que heredamos de nuestros primeros maestros, es decir, nuestros padres, papá y mamá. Todas esas diátesis o toda aquella información ancestral. Mientras que el carácter va a ser la escultura que nosotros vamos a ser capaz de detallar en nosotros mientras recorremos el camino de esta vida. En cuanto a estos elementos esenciales o estos componentes, yo debo decir que el temperamento es como la materia prima, es ese mármol que nosotros vamos a esculpir para lograr un buen carácter, que sería nuestra obra de arte. He puesto a la Mona Lisa, esa obra de Da Vinci, por la razón de que si la observamos, nos daremos cuenta que su mirada transmite el sentimiento y la sensación de serenidad. Y si observamos su esbozo de sonrisa, vamos a darnos cuenta de que allí podríamos leer o interpretar el control de todas las emociones. ¿Cómo construir entonces un buen carácter? El buen carácter se construye teniendo tres pilares fundamentales: correcta visión, correcta escucha y correcta palabra. ¿A qué nos referimos cuando decimos correcta visión? La correcta visión es cuando nosotros somos capaces de ver el mundo interior y el mundo exterior desde nuestro centro, desde nuestro corazón, a la correcta distancia. ¿Y qué es una correcta distancia? La correcta distancia es la correcta postura y se llama la amistad. Cuando nosotros estamos a correcta distancia, también ocupamos el lugar que nos corresponde. Y de allí nace la empatía, la simpatía y la cordialidad. Entonces podemos ver tanto nuestro mundo interior como el mundo exterior en sus dos fases, tanto sombra como luz. Podemos ver el mundo exterior
en caos, en sombras, porque sabemos que hay guerras, que hay separatismo, pero dentro de nosotros también existe eso. Si nosotros tenemos una correcta visión y nos vamos al centro, vamos de una u otra forma poder transformar toda esa sombra en luz y poder mejorar nuestra visión del mundo interior y exterior. A esto se le llama control. ¿Por qué control? Porque somos capaces nosotros de controlar toda nuestra vida, sobre todo las emociones. Cuando hablamos de correcta escucha, queremos decir que cuando escuchamos no solamente sean las ondas sonoras. Escuchar va mucho más allá, trasciende mucho más allá. Es el poder verdaderamente tener la atención necesaria para lo que mi interior necesita contarme, pero también la verdadera atención para poder escuchar al que está afuera. A esto se le llama compromiso. ¿Y qué quiere decir tener compromiso? Bueno, es comprometernos a que nosotros podamos vivir en absoluto presente, en el aquí y en el ahora. La correcta palabra tiene que ver con cuidar nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento, ¿por qué? Porque la energía sigue al pensamiento. Nosotros somos co-creadores de nuestro destino. Y primero fue la palabra. Es importante entonces estar muy pendiente de que nuestros pensamientos sean optimistas, altruistas, de alta frecuencia. Esta correcta palabra tiene que ver con el desafío. ¿Y qué es el desafío? Es el que nosotros podamos todos los días reinventarnos. Es decir, nos ponemos creativos. Somos capaces de romper con esa rutina del día a día. Para llegar a tener un buen carácter, indudablemente que hay que hacer un buen trabajo, como les decía al principio, para que exista la autotransformación. Y para que exista esa autotransformación, tenemos que trabajar lo que se han llamado los 6 territorios de la conciencia y sus arquetipos. ¿Cómo hacerlos? Muchos autores dicen que para recorrer los territorios de la conciencia se debe hacer en septenios. Es decir, cada 7 años vamos ascendiendo dentro de los territorios de la conciencia. Sin embargo, yo puedo decirles que a lo mejor yo a mis 60 y tantos años estoy aún trabajando el primer territorio. Ese primer territorio de la conciencia es el que trabaja la seguridad, es el que trabaja la madre tierra, el primer elemento, y que nos permite arraigarnos, que nos permite acceder a la verdadera seguridad. Esa verdadera seguridad es seguridad, confianza, creatividad, pero siempre traducida en prudencia. Pero para llegar a la seguridad, necesariamente tengo que trabajar 2 grandes arquetipos. Estos 2 grandes arquetipos son el inocente o el ingenuo y el huérfano. El ingenuo es aquel que siempre confía, siempre que cree. Yo siempre pongo como ejemplo a los bebés. Los bebés todos son ingenuos, por eso no sonríen, no importa si lo conocen o no lo conocen, porque confían en el otro. Cuando nos vemos protegidos por papá, por mamá, que son nuestros primeros maestros y que nos enseñan, ¿no?, cómo hacer las cosas. Voy a dar ejemplos sencillos, como el de cepillarnos, hacer las camas, quizás atarnos los cordones de los zapatos. Pero llega un día en que ya tenemos 6, 7 años y papá y mamá se dan cuenta que crecimos y comienza a exigirnos que debemos hacerlos
nosotros mismos. Sentimos que nos caemos del paraíso y que caemos en orfandad. Entonces hay dos maneras de vivir el huérfano. La primera manera es que podamos caer directamente a la luz y entonces yo digo, ok, yo voy a interiorizar, voy a inscribir en mí a papá y a mamá y yo voy a poder hacer esto solo. Pero también podemos caer en la orfandad, en el huérfano, en oscuridad y allí aparece la víctima. Entonces, pobrecito yo, que papá no me ayuda, pobrecito yo, que mi mamá ya no me atiende. Y créanme que el territorio de la seguridad no se consolida y podemos llegar a esta edad, repito, a los 60 años, todavía dándole las culpas de lo que yo no logro en mi vida y señalando como responsables a papá y a mamá. El segundo territorio de la conciencia al cual hay que ascender es el de la identidad, que más o menos se establece entre los 7 y los 14 años. ¿Qué trabajamos allí? Trabajamos la identidad. ¿Y qué es la identidad? Es cuando yo comienzo a plantearme, o sea, ¿quién quiero ser yo? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me gusta? ¿Qué es mi verdadera esencia? Y allí aparecen dos grandes arquetipos, el buscador y el amante. El buscador también puede estar en luz o en sombra. En sombra es cuando buscamos hacia afuera, para agradar, para que nos quieran. Entonces yo no vivo para mí, sino vivo para agradar a lo que está fuera. Y como yo digo, entonces nos quedamos por fuera de la vida. El buscador en luz es quien busca hacia su interior para poder consolidar lo que verdaderamente él quiere ser. El amante en luz es aquel que comienza a buscar dentro de sí y que comienza a amarse, a respetarse a sí mismo. Ama a su próximo y a su prójimo, pero como a él mismo. Mientras que el amante siempre va a buscar amar desde afuera. Y allí vienen los apegos. El tercer territorio de la conciencia, queremos trabajar la responsabilidad conmigo y la responsabilidad con el mundo. Y entonces trabajamos dos grandes arquetipos, el guerrero y el bienhechor. El guerrero en sombra, que sale todos los días a guerrear con su espada en la mano, de muy mal carácter, donde no logra comprender y no logra incluso manejar sus emociones. El guerrero en luz guarda su espada, baja sus brazos y comienza a mirar todas sus experiencias como un aprendizaje. El bienhechor, ¿verdad?, aparece cuando el guerrero ha estado en luz y puede ayudarle al bienhechor. Aquí restablecemos entonces nuestra responsabilidad conmigo y con el mundo. Luego ascendemos ya a el cuarto territorio de la conciencia, que tiene que ver con el corazón, con el cuarto centro, o lo que la gente llama el cuarto chakra, o la medicina tradicional china. Allí encontramos dos grandes arquetipos, el destructor y el creador. El destructor es aquel que comienza en luz a darse cuenta que muchas cosas en su interior no están bien y comienza a destruirlas y aparece el creador en luz para poder transformar, transmutar y de esta manera nosotros podamos llegar a ser los que verdaderamente somos. Consolidamos la autenticidad. Luego accedemos al quinto, que se da entre los 28 y los 35 años aproximadamente, y accedemos al poder. Allí tenemos dos grandes arquetipos, el mago y el gobernante. El gobernante, en luz,
es quien gobierna su propia vida, se consolida y sabe qué hacer, discierne entre qué le corresponde y qué no le corresponde, qué es bueno para él y qué no es bueno para él. El mago, perdón, el gobernante en sombra es aquel que entonces se hace autoritario, pero se hace autoritario hacia afuera. El mago siempre va a estar en tu interior y es aquel que es capaz de hacer magia en cada situación que la vida le presente y por difícil que sea. Y luego ascender al último territorio, que es el que todos ansiamos como seres humanos, que es el territorio de la libertad. Allí nos encontramos con ese sabio y con ese bufón. El sabio que siempre discierne y va a tener la mejor decisión para lo que la vida le presente. Y el bufón, si es capaz de reírse en el rey, del rey, es capaz también de reírse de sí mismo. Bien, vamos entonces a ir de lo más denso a lo más sutil. Vamos a explicar esto, cómo ir de lo más denso a lo más sutil. Para ir de lo más denso, poder comprender cómo ascender de lo más denso a lo más sutil, lo primero que tenemos que saber a qué se refiere cuando hablamos del triple vehículo inferior o de la personalidad integrada. Nosotros como individuos, como seres humanos, lo que más hemos estudiado es nuestro cuerpo, este templo que Dios nos dio para esta vida. Quizás lo más denso. Vemos al hombre entonces desde la molécula como un fósil. Hemos accedido solamente al líquido, al gaseoso, ¿sí? Pero el hombre va mucho más allá de la materia, que es esto denso. El hombre tiene materia, energía, información y conciencia. El cuerpo humano está recubierto por algo que se llama el cuerpo físico-etérico, que está hecho de luz y que no lo describen como si fuera hilos que atraviesan nuestro cuerpo en sentido horizontal y vertical. Allí existen todos los hologramas de nuestras células, nuestros tejidos, nuestros órganos y nuestros sistemas. A eso lo vamos a llamar cuerpo físico-etérico. Pero luego tenemos otro cuerpo que va un poquito más allá del cuerpo físico, que es el cuerpo emocional, que es donde residen esas emociones no tan armónicas en nuestra vida. Esas emociones se les llama el cuerpo emocional o también astral. Es allí donde están el miedo, que es el que hay que transformar en creatividad, seguridad, confianza y prudencia. También existe la ira, el resentimiento, el coraje, que generalmente se aloja entre la vesícula biliar y el hígado, para hablar del físico, y que debe ser transformado en coraje interior, en empoderamiento. También existen las obsesiones y se alojan en lo que es el vaso y el páncreas. Y cuando hacemos el trabajo y logramos transformar estas dos emociones, entonces hacemos consagración a la vida. También la tristeza. La tristeza es como la emoción que se mantiene entre lo que llamamos plexo solar y el corazón. Cuando ella no profundiza y no entra en una depresión, se transmuta y es capaz entonces de ser serenidad. Luego tenemos lo que es el cuerpo mental. El cuerpo mental está donde contienen los pensamientos e ideas que en oportunidades no son pensamientos tan optimistas ni tan armónicos.
Entonces, el triple vehículo inferior o la personalidad integrada tiene 4 partes: cuerpo físico, físico etérico, emocional y mental. Esto es lo más denso. ¿Cómo ascender al ser? Para poder ascender de lo más denso al ser, obviamente que tenemos que tener algo que nos conecte. ¿Y qué pudiera ser eso que nos conecte? Bueno, es el alma. Acá lo vamos a simbolizar como un loto de 12 pétalos que está aproximadamente a 20 centímetros sobre la cabeza de nosotros. Ese loto tiene 3 hileras de pétalos y en el centro tiene 3 átomos permanentes. Cada pétalo tiene virtudes y son llamados también portales del alma. Cuando somos capaces de trabajar el alma, vamos a poder ascender entonces a la tríada espiritual superior, a la conciencia superior, al campo cuántico. Y podemos allí encontrar a Manas, a Atma y a Buddhis. ¿Qué es Manas? Manas es la mente superior. Pero allí lo que tenemos son las ideas, el plan, el propósito, los arquetipos y quizás toda aquella información ancestral. En Buddhi existe el amor genuino, el amor incondicional. Y es allí donde está la jerarquía superior, donde habita la jerarquía superior. Atma es donde está el poder, la voluntad y la meta. Existen muchos códigos de lectura, pero pudiera haber un código de lectura para los que somos católicos, para los que creemos en esta religión, o en la ley del 3 o en la Trinidad. Y entonces aquí podríamos hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu. Podríamos hablar de la voluntad, del amor y de la sabiduría y de la inteligencia activa. Pudiéramos hablar también de las energías, la energía eléctrica, que tiene que ver con el polo neurosensorial, la energía magnética, que tiene que ver con mi polo rítmico, con todo lo que es la parte cardiovascular, y lo metabólico, que tiene ya que ver con lo más denso en nosotros. Bien, como les decía, no podemos llegar a la tríada superior sin pasar por los pétalos del loto o por los 12 portales del alma. Entonces, estos portales del alma y los átomos permanentes los vamos a ir trabajando de acuerdo a la visión de la Ayurveda. Nos dice la Ayurveda que nosotros somos una estrella de 5 puntos o de 5 puntas: la cabeza, las extremidades superiores y las inferiores. Si abrimos los brazos, vamos a ver esa estrella, que tenemos 5 bases de ácidos nucleicos y tenemos 5 dedos en la mano. Cada dedo representa los elementos esenciales que están en el universo, pero que también están inscritos en nuestro cuerpo: la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. Comenzaremos hablando sobre los pétalos que representan la tierra. Recuerden que cuando trabajamos la tierra, trabajamos la seguridad, el enraizamiento, el arraigo y honrar a la tierra donde hemos nacido. Allí trabajamos la responsabilidad. ¿Cómo trabajar la responsabilidad? ¿Qué responsabilidad tengo yo conmigo mismo, hacia mi interior? Pero ¿qué responsabilidad tengo también para el mundo, hacia el exterior? La inclusividad. La inclusividad cuando me veo mi interior, pero soy capaz también de ser inclusivo
con el mundo exterior, sin separatismos. La participatividad, ¿sí? ¿Cómo participo dentro de lo que yo llamo personalidad, pero cómo incluyo o cómo me incluyo en todo ese contexto o conexión con el mundo exterior? Los segundos pétalos que trabajaremos tienen que ver con el agua. El agua fluye y en el agua trabajamos las emociones. Y allí trabajaremos la soledad, la edad del sol. En la soledad lo que hacemos es hacer silencio para poder entrar en el vacío y poder verdaderamente tener una comunicación, una común unión conmigo y con el mundo. Luego, ascender a la serenidad, que es una cualidad y una virtud del alma que nos pertenece a todos por derecho de nacimiento. E igualmente la calma es esa tranquilidad de poder yo controlar todo lo que pasa en el día a día conmigo y lo que consigo afuera. Calma, sé guión desde el alma. Y luego ascender al tercero elemento, que sería el fuego. Y aquí sí quisiera como detenerme un poquito más, porque cuando hablamos del elemento fuego, el fuego está ubicado en el cuarto centro, en el cuarto chakra. Y ese fuego interior que no nos quema, sino que solo nos calienta y que tiene la posibilidad de transmutar, de transformar, de armonizar y sanar cualquier cosa, porque pone el amor en movimiento. Y el amor es la sustancia luz que todo lo sana. Entonces, en estos tres pétalos trabajamos en primer lugar el desapego. ¿El desapego a qué? A todo aquello, al material, a lo afectivo. Y yo siempre digo que el desapego hay que trabajarlo en la cotidianidad, ¿sí? No hay que retirarse a ningún lugar para desapegarnos. Puedo estar en el día a día con los míos y hacer un desapego afectivo. Tengo amor genuino, pero desapego. Y desapegarme de todo lo material que no es importante para mí. Luego, trabajar la divina indiferencia. La divina indiferencia o la indiferencia a lo no esencial, sobre todo aquello material. Nosotros tenemos cultura de vivir para el tener y definitivamente la vida nos fue conferida para vivir desde el ser. Y por último, llegar a este pétalo que me parece maravilloso, que es trabajar la impersonalidad. ¿Y cuando llegamos a la impersonalidad? Cuando verdaderamente hemos hecho este recorrido y entonces llegamos a ser impersonales, es decir, nos volvemos como un prisma y entonces siempre atraviesa la luz. Y es desde acá donde podemos hacer ese gran viaje, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo, ir de lo sutil a lo denso, sin problema. Y vivimos entonces en la impersonalidad. Hemos oído por allí como es arriba, es abajo, y eso es cierto, pero para poder hacer este viaje tenemos que llegar a ser, a pensar, a sentir y actuar desde la impersonalidad. Luego trabajaríamos el último elemento, que sería el aire, donde trabajamos la intuición, la sabiduría y la libertad. La intuición es nuestra pequeña muerte. ¿Y muerte a qué? Muerte al intelecto. Ya la intuición es lo que me dice y me dicta mi corazón. La sabiduría es cuando
en mí comienza a consolidarse ya no solo mi parte, sino que veo desde la totalidad. Y por último, llegar a ese portal maravilloso que todos deseamos, que es la libertad. Y es cuando tenemos una segunda muerte, y es muerte al conocimiento. Así haremos el recorrido de todos los portales del alma y estaremos listos y preparados para conectarnos a esa gran red, para poder ascender a la triple personalidad espiritual, al campo cuántico. Acá quisiera hacer énfasis, ¿verdad?, en que cuando hablamos del triple vehículo inferior o la personalidad inferior, que está compuesto, como les decía, del cuerpo físico etérico, el emocional y el mental, y estamos haciendo trabajo o no, por el contrario, no estamos haciendo ningún trabajo y a veces nos quedamos atascados en alguno de los arquetipos, por ejemplo, en la víctima o en el guerrero, y nos enfermamos. Hacemos algún trastorno de ansiedad. Aquí podríamos hablar que podemos presentar la despersonalización. La despersonalización como síntoma de un trastorno de ansiedad. Mi postura es que una vez que trabajamos el alma para ascender al ser, ya no nos podemos despersonalizar. Por el contrario, vamos, como les decía, a ascender y a descender desde la impersonalidad. En estos momentos, ¿verdad?, desde el año pasado que ha comenzado la pandemia, a lo que nosotros llamamos la pausa mundial. Una pausa mundial que de manera muy particular o muy personal yo digo que era absolutamente necesario, porque estábamos haciéndole como mucho daño hasta a nuestra madre tierra, al planeta, a la tierra. Deberíamos darle un respiro. Y creo que nosotros también teníamos que hacer esa pausa, ¿verdad? Esa pausa para, como yo le digo a quienes vienen a mí, que cierren los ojos no para dejar ver, sino por el contrario, para que podamos mirar hacia nuestro interior. Creo que esta pausa nos ha permitido a muchos hacer esto, y esa mirada al interior puede que nos haya permitido hacer un crecimiento interior para poder acceder al ser, al alma, y que nuestra vida sea quizás más coherente. Y cuando digo coherente, porque podamos pensar, sentir y hacer una misma cosa. Pero también puede haber pasado en que pues, el trabajo no nos haya ayudado mucho o no hayamos mirado al interior, sino que sigamos mirando solo a ese mundo que está allá afuera, que a veces no nos agrada, no nos gusta, y entonces comencemos a externalizar la responsabilidad. Nada depende de mí, depende de lo político, de la economía, y pues no es cierto. Creo que gran parte de esto es el trabajo personal que todos y cada uno debemos hacer. Para nadie es un secreto que en este momento la salud mental de la humanidad se ha puesto en peligro. Sabemos que las estadísticas arrojan hoy en día que han aumentado mucho los trastornos de ansiedad, el trastorno de pánico, la depresión e incluso los duelos no resueltos. Pero sobre todo los trastornos de ansiedad. Y cuando hay trastornos de ansiedad, debo repetir que se puede presentar en el triple vehículo inferior, tanto la despersonalización como la desrealización, como síntomas. Es mi postura, es mi verdad. Para mí, la despersonalización y la desrealización son síntomas de los trastornos de ansiedad.
Para concluir, quisiera hacerles una invitación amorosa, que pudiéramos tomarnos el tiempo, regalarnos ese tiempo. El tiempo no existe, lo hacemos nosotros. Un tiempo para nosotros, para reflexionar y lograr trascender, para aprender y que podamos vivir todos y cada uno de nosotros desde el ser. Para vivir desde el ser, la invitación es a que comencemos a meditar, a estudiar y a servir. De esta manera pudiéramos recorrer el camino de la vida siempre como aprendices, manteniéndonos desde ignorar que ignoramos y llegar, esa es la meta, a ignorar que sabemos, para mantenernos siempre como aprendices. Muchas gracias.